Vale. Ya estamos de nuevo, ¿verdad, Viviana? Ya estamos de nuevo, pero todavía no terminó de ingresar toda la gente que estuvo. Así que es un minuto. Vamos a esperar un poquito. Éramos 41, todavía faltan ingresar algunas personas. Me dijiste que en esta segunda sesión disponemos solo de 20 minutos, ¿no? No, bueno, de menos tiempo. Disponemos de 40, pero vale. Nos gusta despedirnos. Vale. Nos gusta... Hay tiempo para otras cosas, vale. Aparte de las preguntas. Nos cuesta dejarlos ir. Entonces, nos gusta unos minutitos para desearnos, saludarnos y todo lo demás. Ahí lo veo a Manolo Torres, pero qué gusto verte después de tanto tiempo. Les quiero decir a todos los que están en España y en el otro hemisferio que valoramos muchísimo que teniendo la oportunidad de irse a la playa y a pasear y todo lo demás, y deben respetar mucho a nuestro amigo Miguel, que estén acá en este Zoom, Manolo Torres, por ejemplo, Carmen Loza, todos los que están en España, que sabemos lo que significa estar acá, y bueno, la calidad del disertante... Viviana, yo aprovecho a decir lo siguiente, lo estuve viendo a Manolo Torres con una brutal imagen de playa, y a nuestro amigo José Manuel Mesa, que también en Canarias está disfrutando de su playa. Así que han podido combinar las dos experiencias. Excelente exposición de Miguel Pino y playa. Así es. Bueno, perdón, saludo a Eduardo Martiré, a Viviana, a Ezequiel. Un placer verle, efectivamente. Estoy viendo el mar frente a mí. Lamento daros envidia, pero ya me tocaba descansar un poco. Pero ha sido un placer oír a Miguel Pino y escuchar, sobre todo, permitidme, la voz de Eduardo Martiré, con el que hace muchísimo tiempo que no hablaba. Es verdad. Nuestro gran maestro de la historia del derecho indiano, al que, bueno, desde esta parte del mundo, pues le queremos tantísimo, ¿no? Tantísimo. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. Y salúdame a Clarita. Lola. Bueno, Lola cómo no. ¿Cómo no? no? Lola está en el fondo y está oyendo, ¿eh? Bueno, Lola, qué alegría. Bueno, qué bien. Me alegra enormemente saberlo cerca. Siempre han estado cerca nuestro, pero bueno. Esto es historia del derecho y familia, ¿no? Porque en el fondo somos una familia. Muy bueno, Manolo. Lo hemos pasado muy bien junto a ti y en el colegio. Muy bueno. Y nosotros también. Un recuerdo imborrable. Y nosotros también imborrable nuestro recuerdo de la Argentina, ¿no? Y lo bien que nos habéis tratado siempre. Un abrazo fuerte y dejemos a Miguel que se gane el sueldo. Eso es. Muy bien dicho. Para eso estamos. Miguel, mientras estamos admitiendo los que faltan, que a lo mejor algunos quedaron ahí en la España decimonónica, porque no los veo por acá, empezamos... No se han reenganchado otra vez. Que no se han reenganchado, no se han reincorporado otra vez a la reunión. No sé. Tenía quizás problemas con el link. Igual yo acá los puedo ir incorporando, así que no perdamos más tiempo. Los que quieran hacer preguntas, les pido por favor que utilicen el dispositivo que está a la derecha en la lista de participantes, donde están los 3 puntitos abajo, que es el dispositivo para levantar la mano, porque con las cámaras no los podemos ver a todos. Así que abrimos entonces el espacio para las preguntas. Les pedimos a todos que las preguntas sean concisas, cortas, y le pedimos a Miguel también que responda de esa manera para que haya espacio para que todos los que quieran puedan preguntar. Y mientras espero que vayan levantando la mano, les cuento que estamos grabando, como siempre, esta conferencia, que se va a subir a nuestro canal de YouTube, dividida en 2 partes. La que corresponde a tu exposición y esta parte que corresponde a las preguntas y los comentarios. Y que yo a la noche, cuando estoy tranquila,
siempre me pongo a mirar los videos y la verdad que salen muy lindos, se escuchan muy bien, son muy llevaderos, son muy interesantes, y me atrevo a decir acá delante del director del instituto, que ya ha pedido el uso de la palabra, que creo que somos el único canal exclusivamente de historia del derecho de YouTube. Así que eso fue el trabajo de mucha gente que posibilitó poder tener nuestro canal de YouTube y todos los que están exponiendo en estos encuentros que hacemos, gracias a Dios, todas las semanas y que tenemos fecha hasta noviembre. Nuestro próximo encuentro, paso mientras tanto el anuncio, va a ser el 18 de agosto, va a hablar Claudio Cuellar de la Universidad de Buenos Aires y de la UAI sobre la inserción y traducción de la Justitia en pasajes selectos del libro de los Estados y del libro Indefinido o Infinido, dos obras memorables de don Juan Manuel, según la perspectiva nobiliaria. Así que bueno, el doctor Abasolo pidió la palabra. Doctora Abasolo, adelante, y después le damos la palabra a la doctora Ana Brisa Oropesa. Bienvenida, Ana, una alegría tenerte acá. Viviana, yo preferiría que sean nuestros acompañantes, invitados, como Ana, como Carmen. Siempre tenemos tiempo de... Mejor primero los invitados, los que nos acompañan, y si hay tiempo yo pregunto. Muy bien, qué gesto de desprendimiento el del doctor Abasolo. Bueno, Ana Brisa Oropesa de México, bienvenida. Yo te desmuteo. Ahí estás. Bienvenida, muchas gracias, adelante. Hola Viviana, muchísimas gracias y muchas gracias desde luego al doctor Abasolo por su generosidad. Muchísimas gracias, doctor Miguel Pino, por... La verdad es que es un tema muy amplio, muy complejo, que usted tuvo la capacidad de extractarnos y de exponerlo, pues así, como muy puntual, muy pedagógico, y eso pues yo se lo reconozco y se lo agradezco. Pero bueno, quisiera a lo mejor ponerle un poco de pues dificultad a la cosa. Y primero quisiera yo hacer dos preguntas. La primera es si usted nos podría compartir alguna definición del concepto de corrupción, que sé que es un tema complicado, sobre todo porque es un concepto polifacético, multisemántico, difícil de definir, pero quisiera yo ver si usted nos podría compartir alguna definición. Y la segunda pregunta estaría relacionada con el tema de las soluciones a la corrupción. Si usted estaría de acuerdo en que efectivamente habría que hacer una mezcla de disposiciones ex ante y ex post de la labor de quienes integran la administración pública precisamente para poder llegar a solucionar el tema de la corrupción. No sé si fui clara. Sí, clarísima, Ana, clarísima. Yo creo además que coincidimos en la Rábida, ¿verdad? Efectivamente, fue la última vez que nos vimos. Sí. Eso. Fue un placer de nuevo volverte a ver, aunque sea a través del ordenador. Bueno, me lo has puesto complicado, ¿sí? Tú lo has reconocido y me lo has puesto. Ese era el propósito. ¿Qué se puede entender por corrupción? Bueno, yo creo que en mi intervención en estos 20 y tantos minutos me he encargado solamente de una de las patas de la mesa. Sí. La malversación de caudales públicos, pero lógicamente el concepto de corrupción es amplísimo. ¿Sí? No solamente abarca la malversación, sino también, por ejemplo, el cohecho, ¿no? Eso es, o el nepotismo, colocar a los amigos en cargos públicos, eso es corrupción también, prevaricación, dictar resoluciones injustas sabiendo que se está haciendo mal, recibir sobornos, como he dicho anteriormente, el cohecho, ¿no? Y entonces la malversación es tan solo eso. Es decir, ¿qué se puede entender por corrupción dicho de una manera muy simple? Pues todo lo que signifique desviación en el ejercicio de poder. Esa sería una definición muy simple, como digo, muy llana, que yo podría dar acerca de todo eso. Pero que luego, evidentemente, una vez que se profundiza en el concepto como tal, pues
es realmente complicado. Y como digo, yo me he centrado en el aspecto que afecta a la malversación, es decir, el hecho de que el funcionario o el político que tiene a su cargo esos caudales públicos, bien se los queda, lo cual se define como la sustracción, o bien lo dedica a un fin distinto al que debería tener. A veces malversar no significa que el hecho que el individuo que comete malversación se esté enriqueciendo, sino simplemente está destinando ese dinero que está gestionando a otra finalidad distinta, ¿vale? Eso sería la distracción, ¿vale? Y las soluciones. Yo creo que esto es un tema que desgraciadamente ha sido, es y será. ¿Sí? Todo el que ostenta el poder abusa de él. ¿Sí? En mayor o menor medida, abusa de él. Lo que sí es cierto, y en fin, y a pesar de que los que estamos viviendo en el siglo XXI, pues nos llevamos las manos a la cabeza con todas las cosas que suceden y que nos atormentan en los medios de comunicación, en nuestra época existen mecanismos para luchar contra esa corrupción que no existieron en épocas anteriores. Es decir, lo he dicho durante mi intervención, durante el siglo XIX, a pesar de las reiteradas quejas, los corruptos seguían ahí y muy pocos eran condenados. Y los pocos que eran condenados, pues después llegaba el gobierno de turno y les indultaba o les conmutaba una pena, les ponía una pena muy suave y ya está, y nada más, ¿vale? Sin embargo, hoy en día, pues, los mecanismos de control están ahí y yo creo que el sistema en ese sentido ha mejorado a pesar de todas las carencias que pueda tener, ¿no? O sea, pero en fin, solución al problema. Podemos decir que de aquí a 10 años, la corrupción como problema global va a desaparecer en el mundo. Pues yo soy muy pesimista, yo creo que no. ¿Vale? Muchísimas gracias, Ana, y un placer haberte visto nuevamente. Gracias. Al contrario. Bueno, muchas gracias. Carmen Loza Contreras. Hola, Carmen. Un gusto verte. ¿Cómo estás? A ver si te abrís el micrófono. Ahí está. Hola, Carmen. No te escuchamos, Carmen. Carmen, a ver qué pasa con tu micrófono. Ahí está. ¿Sí? No. Yo no la digo por lo menos, ¿eh? Bueno, no hagamos una cosa, Carmen. Mientras Carmen soluciona sus problemas técnicos, hay una pregunta de Andrea Bulnes y después pasamos a una pregunta de Manolo Torres. Andrea, tenés liberado el micrófono. Gracias, buenas tardes. Mire, muy amables. Yo lo que quería, sabiendo que casi usted ve un futuro pesimista, como que no hay solución, quería saber cuáles son las respuestas, o si de esas cosas no se hablan, son temas tabúes, o apelamos a qué es la condición del hombre, o sea, cuáles son las respuestas, o cómo trabaja el ambiente como para fundamentar, justificar, o ver qué pasa con eso. O sea, cómo puede ser que el corrupto pueda agradarle al resto de la mayoría, la gran mayoría de las personas que creemos que nos hace daño la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ambiente que no podemos salir de eso? ¿O cree usted que es lo que escucha? Bueno, no sé si Andrea te está refiriendo al momento presente, en el siglo XXI, o en el periodo que yo he estudiado del siglo XIX. No. Claro, en realidad veo que es el inicio y que cada vez estamos un poco más, y justo hoy en las noticias aparece el rey, que a partir del 2014, tal vez, a partir de ahí se le pueda empezar a contabilizar delitos, y bueno, evidentemente es un tema de la humanidad desde sus inicios, ¿no? Entonces, bueno, quería saber cómo era el ambiente, digamos, como para que usted crea que es pesimista, un poco sumándome
a la pregunta que le hizo Ana, Sí. usted comentó de eso, entonces digo, bueno, tal vez qué es lo que se siente. En fin, es eso, ¿no? Me sumo a la respuesta que anteriormente le daba a Ana Brisa, ¿no? Ya desde la época romana, que en fin, es donde yo empecé a estudiar esta cuestión, el famoso peculado, ya era así, ¿no? Así, la tentación, la avaricia del hombre de apropiarse de lo que está manejando, ¿no? No le sirve, no se conforma con que tenga un sueldo más o menos considerable, sino que esa tentación siempre está ahí y por tanto es difícil por parte de quienes están manejando el dinero público evitar esa tentación. En fin. Bueno, Y respecto a lo que me has comentado del tema del rey Juan Carlos, bueno, aquí sabemos que existe una investigación que está abierta por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo y no sabemos finalmente esa investigación en qué quedará, ¿de acuerdo? bueno, gracias Miguel. Muchas gracias, Andrea. A una pregunta de Manolo Torres y después tenemos una pregunta de Sara Moreno Tejada. Adelante, Manolo. Bueno, buenas tardes. Bueno, Manolo. Buenas noches, Miguel. Hola, me alegro verte por Zoom y me alegro ver a todos, a los que os conozco y a los que no os conozco. Efectivamente, la cuestión, pues bueno, la ha suscitado la anterior interviniente, ¿no? Y tú también has entrado en el tema, es decir, el hecho de que nuestra legislación, creo yo, ha sido una legislación bastante dura, clara, concreta en cuanto a los temas de corrupción administrativa. Otra cosa es que la práctica y el devenir de la práctica ha sido de otra manera. Ya saben los colegas que siempre dicen de los españoles que hemos hecho buenas leyes aunque luego no las cumplamos. No estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, porque hoy precisamente hablaba hoy en una tertulia que me llamaban de la radio de Córdoba con el tema del rey, ¿no? Y bueno, yo decía que la corrupción es un mal humano, ¿no? Y no seré yo quien diga aquello de, bueno, perdón, sí, recordaré que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. La cuestión es establecer unos mecanismos legales para controlar y para sancionar ese incumplimiento. Y ya te digo, hoy comentaba, a propósito del tema del rey Juan Carlos, decía, bueno, pues el rey se ha sometido o se está sometiendo a un procedimiento, de momento no hay ninguna acusación formal ni nada del tipo de ese procedimiento, pero son muchísimos los casos de corrupción en la administración pública española de los últimos 40 años que han sido condenados, que están en la cárcel y que, bueno, sean quienes sean, han terminado. Hablábamos hoy con esta gente, ¿no? Del yerno del rey, Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional, presidente de la Comunidad de Valencia. Es decir, el sistema funciona, ¿no? Pero me acordaba sobre todo a propósito de la antepasada de nuestro monarca, Isabel II, que como tú bien sabes y has tocado en algún otro trabajo, pues tuvo también que salir huyendo de España, pues bueno, porque le gustaba, se confundía el patrimonio real con el patrimonio privado, ¿no? Bueno, yo creo que el tema que tú has tocado es interesantísimo, creo que no hay nada nuevo bajo el sol, ni debemos tampoco que rasgarnos las vestiduras por la miseria humana. Los seres humanos somos como somos. Lo importante es que el sistema jurídico sea capaz de responder. Yo creo que eso tú lo has demostrado en tu trabajo y bueno, yo te felicito por la intervención que has hecho. Bueno, es una simple consideración, ¿no? No sé si tiene algo que decir, pero bueno. Yo, Manolo, es que coincido, como no puede ser de otra manera, totalmente con lo que has dicho. Es decir, esto que estamos viviendo a día de hoy en España, el hecho de que haya abierta una investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el rey Juan Carlos, sería completamente impensable en la que tú has mencionado, la reina Isabel II, por ejemplo. O sea, totalmente impensable. Es decir, ¿quién le va a toser a la reina? Por supuesto. O sea, bueno, ella se va de España, lo que pasa es que se va llevándose todo lo que puede, ¿no? Bueno, como tú bien sabes. Sí, pero vamos, que por supuesto
excesos continuos no fueron objeto de ningún tipo de procesamiento. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Como eso, pues, lógicamente, aquí he puesto un par de casos de ministros, etcétera, que fueron acusados de malversación, y al final, evidentemente, el tema quedó en agua de borraja, o sea, que absolutamente nada. Mientras que aquí, pues tú has dicho que, en fin, que hay gente muy importante de España de los últimos 40 años, pues sí han tenido que rendir cuenta ante la justicia. Eso, evidentemente, es una diametral diferencia entre lo que pasa en nuestro tiempo actual con lo que sucedió en épocas anteriores. Muchísimas gracias, Manolo, por tu intervención. Gracias, Miguel. Carmen Loza, ¿pudiste solucionar tu problema de micrófono? No, qué lástima. Bueno, en todo caso, después le pasás la pregunta a Miguel. Bueno, Vale. tenemos 2 preguntas más y no se crean que tenemos tanto tiempo. Sara Moreno Tejada, te abro el micrófono, yo te lo abrí. Sí, ¿se me oye? Adelante, Sara, y después el doctor Eduardo Martínez. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, primero felicitar al Instituto por este interesante ciclo de conferencias y evidentemente al profesor Pino Abad por esta conferencia tan no solamente interesante, sino también nutrida y ejemplar. Y bueno, sin perder más tiempo porque sé que está limitado, simplemente quería hacerle una pregunta al profesor Pino Abad relacionado con la apatía que comentaba que existía en los tribunales a la hora de perseguir este tipo de delitos. Y mi pregunta es, ¿por qué cree que existe esa apatía? Porque yo sé que durante la etapa moderada existía una especie de trabas por parte de la administración con la autorización administrativa previa. No sé si eso viene de antes. Y esa es mi pregunta, si es una figura jurídica esta de la autorización administrativa previa que impedía que los tribunales pudiesen entrar a perseguir este tipo de delitos, porque, por ejemplo, a nivel provincial el jefe político directamente no daba autorización y no se procedía directamente al pleito, o existían otro tipo de figuras que también en otras etapas históricas que también lo impedían. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Sara. Permíteme ir rompiendo todo tipo de protocolos que te felicite muy fervientemente por tu reciente matrimonio, ¿vale? Antes de nada, que no te había visto antes. Bueno, vamos a ver. Has puesto el dedo en la llaga, es decir, tú misma te has dado la respuesta. Si nosotros miramos la ley municipal de 1845, de 1870 y la de 1877, en esas 3 leyes se dice una cosa muy clara. Es decir, si el gobernador civil no autoriza el procesamiento de un alcalde o de un concejal por malversación de caudales públicos, si no existe esa autorización, el juez no puede hacer absolutamente nada. Sí, por eso he dicho que esa era una de las causas fundamentales de impunidad durante el siglo XIX. Es decir, los jueces estaban atados de manos, no podían hacer nada. Cuando las cuentas del ayuntamiento se presentaban al gobernador civil, este la analizaba. Y si consideraba que se había cometido algún tipo de delito, entonces es cuando pasaba lo que se llama el tanto de culpa, se lo pasaba al juez, para que éste incoara el correspondiente proceso. Pero si eso no sucedía, pues el tema quedaba ahí. Con lo cual, los corruptos podían vivir tranquilísimamente. Además hay que tener en cuenta, además de todo eso, cómo era la administración española del XIX. Sí, era una administración centralizada y jerarquizada. Los ayuntamientos eran tutelados por las diputaciones eran tuteladas por el gobierno central. Por tanto, ahí no existía un sistema de autonomía como puede existir en la administración, como puede existir hoy en día en España. Todo estaba perfectamente controlado. Y es más, en fin, todos sabemos que en la Constitución del año 45 es lo que se estableció. O sea, el voto censitario. Tan solo el 1% de los españoles, por una cuestión de renta, tenían derecho tanto a ser elegidos como a ser electores. Por tanto, todo quedaba en sus manos. Y evidentemente, cualquier caso de corrupción
se tapaba entre ellos. O sea, era imposible, era materialmente imposible que un corrupto pues fuera castigado y por supuesto que perdiera todos los privilegios de los que anteriormente disfrutaba. Muchísimas gracias, Sara, por tu pregunta y felicidades de nuevo. Doctor Martiré, adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Miguel por esta exposición. Muchísimas gracias, don Eduardo. Tan cuidadosa, que me ha satisfecho mucho. Pero quiero agregar algo, ¿no? No es de tu época, pero España tiene una excelente, una honrosa política contra la corrupción que se traducen en los famosos juicios de residencia. Y en una actitud que la inicia la propia Isabel la Católica cuando manda devolver el precio a Colón que ha cobrado por unos indios indebidamente, hasta los juicios de residencia que terminaban con gente encarcelada, multada y sometida a verdaderos castigos. De manera que esa tradición la ha continuado, conforme nos ha dicho Miguel Pino Abad, en el siglo XIX y en la época donde ya los reyes no usaban de su poder. De manera que lo felicito, me alegro y no es más que continuar una tradición de persecución del mal uso de los bienes públicos. Muchas gracias y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Eduardo. Y además, bueno, viene bien al hilo lo que usted está diciendo, que durante toda la Edad Moderna, uno de los requisitos que se establecían para acceder al cargo público era precisamente que el aspirante afianzara con su propio patrimonio las posibles responsabilidades que cometiera durante el ejercicio del cargo. Sí, eso era una medida garantista a favor de quienes iban a ser administrados por ese oficial público, ¿no? Y evidentemente, el juicio de residencia ahí está y su eficacia es incuestionable, ¿no? Muchísimas gracias, don Eduardo. Al Bueno, contrario. Ezequiel, si querés, adelante. Muy bien, no, yo me voy a sumar a las felicitaciones a nuestro querido amigo Miguel. Después volveré. Estas felicitaciones, en buena medida, también son peligrosas porque vienen pedidos detrás de ellas. Está claro, acá nada es gratis. Más que hablando de la corrupción, nada es gratis. Y voy a decir, en verdad, que claro, el tema es particularmente sugerente para nosotros, para todos, y particularmente para los latinoamericanos, el tema de la corrupción. Después voy a volver sobre esto. Es un tema que dialoga permanentemente con nuestra realidad cotidiana. Entonces, el tema es sugerente, pero Miguel lo ha hecho especialmente sugerente y nos ha llenado de imágenes, de oportunidades, y yo quería señalar algunas de estas y preguntar, supongo que más de una darían para varias explicaciones, trabajos y futuras intervenciones, pero por un lado, frente a las también muy valiosas intervenciones, me preguntaría en qué medida, por un lado, voy a ir ordenando, ¿en qué medida la corrupción en sus distintos matices, variedades o expresiones, no es la expresión de un proceso de construcción de estatalidad que está incipiente, que no está consolidado? Y entonces tenemos construcción de estatalidad y falta de conciencia de estatalidad. Pregunto, o sea, estos no son afirmaciones, sino que son sugerencias y o preguntas. Después, por otra parte, a mí me gustaría saber si es que hay, porque hay una explicación muy intensa, muy erudita y muy oportuna sobre una serie de prácticas y unos debates parlamentarios, debates
también a veces en la doctrina. Ahora, estos debates se volcaron en la normativa, no se volcaron, porque también ahí viene un tercer interrogante que me parece, además, más allá del propio interés que la corrupción tiene. Vos aludiste varias veces a los tribunales de cuentas, a las prácticas administrativas, y daría la impresión como que el derecho, la normativa y la penalidad de la corrupción forman parte de un otro derecho penal, no el derecho penal del homicidio, de las lesiones, como, perdón la expresión que voy a decir, como una especie de derecho penal clase B, un derecho penal que está ahí acompañando, sobre el cual, bueno, no es un tema tan interesante y no viene la doctrina francesa, no sé, me da la impresión si no tendríamos que ver como otro derecho penal. Y ahí viene lo último, dentro de estas reflexiones en las que están todos invitados. Nosotros estamos formando, yo ya soy reiterativo, pero estamos formando una comunidad académica, o estamos recreando y potenciando. Y me parece que acá se abre, vos estás llamando la atención, estás liderando un espacio que es el que podríamos ir construyendo, no digo una historia de la corrupción, sino historias de la corrupción, historias locales, transversales, en Brasil, en México, en la Argentina, y bueno, frente a eso, yo me permito públicamente también apelar a tu amistad para decirte que con mucho gusto veríamos una vinculación del instituto con tu universidad o con la Asociación Española o con quien sea, pero para radicar en nuestro instituto o que nuestro instituto participe para hacer un espacio de reflexión sobre la corrupción y obviamente, en el caso de que tengas la posibilidad de aceptar esta invitación, que estés a cargo, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, por todas tus palabras. Doctor Miguel Pino Abad tiene menos de 5 minutos para contestar esa pregunta, porque ya se nos Bueno, está... pues entonces, telegráficamente, ya en cualquier caso ya puedo dialogar con Ezequiel más tranquilamente en otro momento. En fin, lo primero que has dicho, creo que es más una reflexión que una pregunta sobre la falta de conciencia de estatalidad, ¿no? Ezequiel. En fin, estoy de acuerdo totalmente. La concesión que había de que, como he dicho, de que robar al Estado no era robar, sino, bueno, eso como es de todo, pues no es de nadie en particular, si cojo de aquí, cojo de allí, pues a nadie le hace daño, ¿no? Y por tanto, en fin, eso evidentemente mermaba lo que puede ser el concepto de Estado y de colaboración para que el Estado sea lo más fuerte posible. También ha hablado de que la malversión como tal afectaba a otro derecho penal. Bueno, pues también, ¿no? Sí, lo que se llama vulgarmente la delincuencia de cuello blanco. Sí, como he dicho, gente totalmente correcta, que lleva trajes carísimos, que siempre habla con la palabra acertada, no tiene nada que ver con el ladrón vulgar al que uno pueda estar habituado para ver en televisión. Y lo último que has dicho, bueno, pues sí, me parece una idea magnífica, maravillosa. La cuestión es ponernos, remangarnos y ponernos a trabajar, ¿no? Es decir, hacer un estudio comparativo sobre la evolución de la corrupción en nuestros distintos países, ¿no? Ver las similitudes, ver las diferencias, dónde se ha luchado más contra ella, dónde menos. Yo creo que evidentemente es una línea de investigación que hay dejada abierta y que, por supuesto, en fin, puedes contar conmigo para lo que quieras. En fin, Viviana, creo que he sido obediente y he cumplido muy bien. Bueno, yo antes de pasarle el piso al doctor Ezequiel Abasolo para que cierre esta reunión, quería agradecerte muchísimo. El agradecimiento es mío. La verdad que fue un gusto enorme, interesantísimo, obviamente todo. Agradecer a todos los que estuvieron presentes hoy. Una alegría verlos a todos y poder haber aprendido juntos de esta charla tan interesante. Así que le paso al doctor Abasolo para que cierre la reunión de hoy y nos vemos en la próxima. Los espero.
Bueno, en realidad, otra vez he tenido la posibilidad de hablar, así que, pero agradecerte, Miguel, nos has ilustrado mucho, nos has entusiasmado, y en definitiva, aprovechando tu generosidad, invitarlos a todos ustedes que están acá, los que estén interesados en el tema de la corrupción, sepan que, bueno, vamos a crear un espacio, lo haremos con los medios y con las posibilidades que tenemos, pero empezamos a andar otro camino. Nuestro instituto está cada vez creciendo más, está creando grupos que se integran con miembros de la Argentina, con miembros del extranjero, pero también con otras personas que estén interesadas. Así que es la cuestión frente a los desafíos intelectuales, gracias a personas que son tan convocantes y estimulantes como Miguel, es empezar a recorrer itinerarios. Hoy estamos colocando, hemos tomado la bandera de Miguel, nos la hemos apropiado, casi como corruptos, le hemos sacado la bandera para empezar un camino que nos vamos a acordar y que podemos pensar, incluso frente a los primeros contactos que tengamos ahora, pensar, ¿por qué no?, en un seminario ad hoc a principio del año que viene, en marzo, abril, o sea, estoy pensando en algo por el estilo, para tener tiempo, hacer alguna mesa redonda, seguir utilizando estas herramientas. Así que yo les quiero agradecer, les quiero decir esto, cada momento que estamos compartiendo es una etapa de fortalecimiento de esa red, y hoy podemos decir, bueno, ya tenemos un cierto objetivo en este tema. Les agradezco a todos la presencia, a todos los amigos del otro lado del Atlántico y de este lado del Atlántico, y nos despedimos. Y dos cosas, más allá de que Manolo Torres está aquí presente, también recordar que dentro de 2 semanas ¿no? O 3, 2 semanas. Sí. Próximamente Manolo también nos va a acompañar con una exposición, y no se olviden también, que ya está puesto en la oferta de actividades, vamos a hacer una entrevista a los colegas de la Asociación Española de Historia del Derecho dentro de unos meses, que también es otro encuentro especialmente intenso de diálogo entre la comunidad académica argentina y española. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Muchísimas gracias a todos, y un placer Adiós, haber. muchas gracias. Chao, Muchísimas chao. gracias.